Hoy en el enganche, Real Oviedo. Del ascenso al descenso. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Es una semana seguramente que nos está llevando a pensar en tema Champions, tema Europa League, tema Conference. Está la Copa del Rey en el pasado más cercano y va a estar en un futuro bastante próximo también. Pero es verdad que por más que empezamos ya a sacar análisis del tramo final de la temporada, hablo de la Liga Española, pues hay un montón de zonas en las que ahora mismo meter el bisturí, analizar, merece mucho la pena. Y es que, echando cuentas, entre el octavo, prácticamente rozando Europa, y el primero de los tres que descendería, que ahora mismo, cuando estamos grabando esto, es el Mallorca, solamente hay una diferencia de menos de 3 partidos, más o menos 7-8 puntos ahora mismo actualmente en esa pelea. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una igualdad extrema en zona media-baja de la liga, que se han escapado muchísimo los que están en zona europea, pero también que hay dos equipos por abajo que lo están pasando tan mal que probablemente ahora, dentro de todos los análisis que podemos hacer de la liga, esos dos equipos, Levante y sobre todo Real Oviedo, tiene pinta que a lo mejor están ya en otra lucha. Así que vamos a hacer un viaje por todo lo que está pasando últimamente en el Real Oviedo. Nos vamos para ello a hacerlo a Asturias con dos amigos que se estrenan aquí, además en el canal del Enganche, y a los que estamos encantados de recibir para hablar del equipo ovetense. Por un lado, Nacho Azparren, del diario AS y también de La Nueva España. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nada, bienvenido al Enganche. Tengo que asumir y contar a todo el mundo que cuando a mí en Carrusel Deportivo en la SER me toca comentar al Oviedo, que ha sido bastantes veces, por cierto, en esta temporada, siempre tengo a Nacho ahí de referente. Venga, Nacho, cuéntame cómo va la cosa, cómo ha sido la semana, para ponerme al día de las cosas cercanas, que es algo que a mí me gusta, porque el sentir de la gente del Oviedo es lo que realmente luego uno puede más o menos mostrar en antena. Más allá de que vea los partidos, una cosa es verlo desde aquí y otra cosa es sentirlo el día a día desde allí. Y también, Empezaste Pablo, dándole un poco de suerte, luego ya se echó un poco la cosa, acuérdate. Sí, es verdad. Los primeros audios eran muy optimistas, luego El ya de la mejor... Real y tal, me acuerdo que habíamos ganado. Digo, hay que repetir esto, sí. Fíjate cómo va. No sé si volverá a enviarte alguno más, pero bueno, ya habrá ocasiones. Y también se asoma hoy al Enganche por primera vez, tierras ovetenses, Pablo Fernández, compañero de La Voz de Asturias, de la agencia EFE también. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí. Hola a todos, ¿qué tal? Un placer. Pues mira, es verdad que nos ha llevado mucho tiempo seguramente desear que el Oviedo estuviera en Primera División, compañeros, y es verdad que está siendo una temporada con tanto análisis y tanta información y tantas dudas y tanto interrogante, tanto debate, que merece mucho la pena hacer este recorrido para que la gente del Oviedo sienta un poco ahora mismo qué sensaciones hay, qué perspectiva a corto plazo y a largo plazo hay para el club, pero evidentemente también para la gente que no ubica demasiado al Real Oviedo y que tiene que saber, tiene que conocer, porque ahora mismo es uno de los equipos de debate, uno de los equipos de análisis en el fútbol español, porque las ha pasado muy mal y porque verdaderamente está volviendo a primera el lugar en el que debe estar, y está siendo una temporada de mucho sudor. Pero para ello, antes de nada, recuerda a la gente que pueden dar al like, que se suscriban para este contenido, que si dan a la campanita le van a tener todo el contenido que sacamos a diario en vídeos largos y en vídeos cortos, y que estamos, como estáis viendo aquí a la derecha abajo, en todas las redes sociales con el Enganche, fútbol internacional, pero metemos el bisturí también a temas como el de hoy. Este Real Oviedo con Nacho y con Pablo. Voy primero a tirar de optimismo, compañeros, porque estoy poniendo una foto de lo que incluso yo, buscando, estructurando un poco cómo hacer este vídeo, para hacer un balance entre lo que fue el Oviedo, lo mal que lo ha pasado y lo que está recuperando ahora sensaciones con el retorno a primera. Y estoy poniendo una foto que no me quiero equivocar, es la temporada 85, es una foto del título de Copa de la Liga del 85 que está levantando Billy, uno de los jugadores del Real Oviedo. Claro, Nacho, hemos hecho el recorrido histórico en el Oviedo, pero pararme aquí, yo te tengo que reconocer que no sabía ni de la existencia de este título en las vitrinas del Real Oviedo, porque Copa de la Liga no suena muy a España. Yo, que soy de internacional a tope, me suena muy a Inglaterra, que allí siempre ha existido. La han cambiado, por cierto, 1000 veces de nombre. Pero Copa de la Liga de segunda división, además, ojito con esto, pero ahí está la copa levantada y palmarés. Como no hay tanto para elegir en el Oviedo, me he quedado con ello para contarle a la gente un poco cómo era esta época y cómo era ese Oviedo también, Nacho. Justo, ¿no? Además, coincide con una época en los años 80 que es bastante gris en la historia del Oviedo, bastante decepcionante.
igual que los 90 es la época florida, digamos, de las últimas épocas del Oviedo. Los 80 era una situación bastante complicada, con equipos que siempre eran favoritos pero no lograban ascender. Y justo esa Copa de la Liga es un torneo, bueno, extinto, que no tuvo mucho recorrido, pero que en el momento sí que se celebró por lo que significaba, ¿no? Al final hay mucha gente que dice que es el título, entre comillas, del Oviedo a nivel nacional, contando evidentemente pues cuando quedas campeón de segunda o campeón antes de segunda B, ¿no? Que también lo ha conseguido el Oviedo. Y se dio sobre todo como yo creo que el germen de lo que luego serían los 90, porque había ya futbolistas que despuntarían luego. Es una final que siempre será recordada aquí, sobre todo por las protagonistas, porque se jugó contra el Atlético de Madrid, el Atlético madrileño entonces, con goles de Santi García Barrero, que era un fenómeno. Y es un poco eso, más que la gente que sea un título reconocido y que la gente en el oviedismo lo tenga muy en cuenta, yo creo que hay mucha gente como tú que realmente no ubica muy bien la Copa de la Liga, así que es un poco el símbolo de los años 80, de una época gris que tuvo por lo menos ese rayito de color antes de llegar el gran ascenso que luego supondría muchos años en la élite. Claro, Pablo, seguramente esto en el oviedismo se conoce muchísimo, pero esta Copa, primero Copa de la Liga es un formato, como digo, que en España no se relaciona mucho. Copa de la Liga de segunda división ya es tremendo, así que le explico a la gente que este torneo existió 3 años, del 82 al 85, había Copa de la Liga de primera, Copa de la Liga de segunda y Copa de la Liga de tercera, que yo he alucinado mucho cuando he visto todo esto, porque aunque yo en esos años no había nacido todavía, pero es verdad que me ha llamado muchísimo la atención este tipo de datos, pero Pablo, más allá de que no te quiero poner a ti en la edad, porque no te ubico directamente en la edad y no seré yo quien me entre en esos debates. Pero en Oviedo este recuerdo es positivo y digamos que de alguna manera gracias a eso se da a reconocer que hubo una época interesante en esa etapa del Oviedo. Bueno, sí, lo que decía Nacho, ¿no? Los 80 fueron una época complicada en Oviedo, sobre todo ya sabemos que en Asturias todo lo que haga el Sporting afecta al Oviedo y todo lo que haga el Oviedo afecta al Sporting. Y justo en los 80, pues el Sporting tuvo una época doradísima, ¿no? Pues llegando a finales de Copa, estando en puestos europeos en Liga. A diferencia, por ejemplo, estos últimos 24 años del Oviedo fuera de Primera División, las sensaciones que el Sporting no las ha aprovechado mucho, porque en total creo que son 5 temporadas las que jugó en Primera de estos últimos 24 años, mientras que el Oviedo estaba casi muerto. Pero en los 80 sí que es verdad que el Oviedo, estando en segunda y como decía Nacho, no consiguiendo el ascenso, el Sporting sí tenía su época dorada y bueno, pues ese título que evidentemente hay muchísima gente, ya no solo los que se dedican a internacional, hay muchísima gente que está al día en el fútbol español que no saben que esto existe. Totalmente. Pero evidentemente al final es un título. Yo siempre digo que los títulos son otra cosa, mucho más que los ascensos o la te lo compro y no sabes, Pablo, hasta qué punto me cabrea cuando alguien empieza a hablar desde la élite, no, mejor entrar en Champions que ganar la Copa del Rey. Yo digo, pero por favor, o sea, es que... Pues yo estoy en ese equipo totalmente y al final pues eso es un torneo, se puede considerar menor porque es la Copa de la Liga y encima de segunda, pero bueno, yo creo que no estaba el oviedismo entonces ni ahora para repudiar ningún título oficial. Totalmente. Honores a Billy, que no sé si le llegará este vídeo, pero me ha encantado la foto y de verdad lo digo, que sé que es un jugador muy importante en aquella etapa tan particular del Oviedo. Así que desde aquí un abrazo enorme para él, porque he visto que le hicieron un reportaje no hace demasiado recuperando también esa foto que estoy poniendo aquí ahora, copiándola y demás. Quizá era alguno de vosotros, Nacho, quizá era tuyo. Lo hicimos en una época, unos reportajes que reproducíamos fotos históricas. Y una de las fotos históricas es Billy levantando ese título que yo creo que ese lo gana Oviedo fuera de casa, y yo creo que es en el Calderón cuando se juega. Sí. Contra el Atlético madrileño. Levantando la copa. Y le vi ahora ya con los años encima levantando la misma copa. Y sí, es que luego me he acordado que me parece que era de alguno de vosotros dos. Y me ha venido a la cabeza, digo, seguramente sea de Nacho porque me sonaba. Así que desde aquí un abrazo, de verdad. Para recuperar un poco a la gente, insisto, el Oviedo va a cumplir 100 años, en un mes, básicamente, si no me fallan las cuentas. Es decir, que le digo a la gente que en 100 años pasan muchas cosas y por eso hemos visto este título, por ejemplo. También por ubicar esos finales de los años 80. Ascienden en 89 con Vicente Miera, el técnico que luego iba a ser el de los Juegos Olímpicos por España en el 92, ahí sí que lo ubico perfectamente porque además le he podido entrevistar alguna vez precisamente por aquello, que en el 90 llega a Irureta, les mete sexto en la Liga del 91, ojito que es la mejor clasificación histórica del Real Oviedo, y eso significa que esta foto que estoy poniendo aquí se convierte en realidad. Estoy poniendo una foto, compañeros, del único partido, la única eliminatoria
de Copa de torneos europeos, realmente, la Copa de la UEFA en ese momento, contra el Genoa italiano, en el Tartiere, con una imagen que la verdad que rezuma tema vintage, que a mí tanto me encanta. Pero Nacho, claro, esto está bien recordarlo a la gente, el Real Oviedo llegó a jugar la Copa de la UEFA, tremendo, ¿eh? Voy a decirte un matiz solo, que no es la temporada más alta históricamente, porque en los 30 y en los 60 el Oviedo llega a ser tercero, pero es verdad. Me lo he apuntado aquí, sin embargo no lo he dicho. Sí, claro, sí, no, totalmente cierto. no había competición europea Europa, como se entiende ahora. Por ejemplo, en los años 60, te estoy hablando de memoria, no sé si en el 60, en el 61, con Sánchez Laje, con Paquito, el Oviedo queda tercero. Sí, y 63, estaba el campeón que iba a la Copa de Europa y luego había la Copa de Ferias, que eran los equipos que tenían una ciudad que tenía una feria internacional, si no, no participabas. Sí, Entonces, tremendo, si no lo hubiera ahí, hubiera participado en Europa, ¿no? Pero es verdad que eso, a partir del bajón de los 80, en el 90, recupera, los años 90 son dorados, son buenos en el Oviedo, y llega esa participación en la UEFA. Es solo una participación, es solo un partido. brutal. Y sin embargo yo creo que el hecho de que sea solo un partido, que sea contra el Génova, que cuando la gente es muy joven no tiene la liga italiana lo que tenemos, por ejemplo, la gente de mi edad. Yo soy del 83, y lo que era la liga italiana en los 90 era la Premier ahora todavía más, era el poco, ¿no? Te tocaba un italiano, el Milán, la Juve, el Inter, todos, la Fiore, el Parma, eran equipazos. Y el Génova, de hecho, al Oviedo, en el sorteo que se hace en Ginebra, le pueden tocar pues desde equipos de competiciones menores a algún alemán, creo recordar, pero nadie quería el Génova. Y toca el Génova y es un ambiente precioso. Además, hay mucha hermandad entre la afición del Génova y del Oviedo. Todavía a día de hoy, si vas a Génova y dices que es del Oviedo, era también la primera participación del Génova, si no me falla la memoria, en Europa. Entonces fue muy bonito para ambos y fue una eliminatoria que se resuelve en el partido de vuelta con un arbitraje súper polémico. El Oviedo gana la ida, allí pierde, y sobre todo lo que ha trascendido, aparte de lo futbolístico, es eso, ese ambiente. El partido de ida se juega en pleno San Mateo, en las fiestas de Oviedo, se hablaba de 4.000, 5.000 italianos que habían llegado a Italia. Llegaban ese día aviones al aeropuerto de Asturias como no había habido hasta entonces. Se batió el récord de llegadas, todas desde Italia, y fue un ambiente precioso. Y que como pasaba también un poco ahí en los 90, que te tocó un árbitro, Sminduber, que aquí nos acordamos hasta el nombre del... Mira que es difícil de pronunciar, Sminduber, un árbitro alemán, sí, y nos acordamos todos de él. Y hay como los dos grandes villanos, que es Sminduber, y un delantero checoslovaco de aquellas, que era Skurabi, que es el que define la eliminatoria, que era un delantero internacional muy bueno, un delantero tanque clásico de estos que había en los 90, que es el que acaba dando el pase al Genoa. Lo que te digo, una eliminatoria muy especial aquí en Oviedo. Total, me encanta esto porque es que son imágenes preciosas. Voy a poner el 11, Pablo, de ese equipo del Oviedo. A Tomás Surabi, el jugador del Genoa, recuerdo perfectamente haberle visto después con la selección en mis primeros años cuando era un chavalín, porque es muy, muy referente. Y es verdad lo que decía Nacho de cómo la Serie A en ese momento, recuerdo que solamente se podían tener 3 extranjeros por equipo, y evidentemente todos los mejores iban a jugar directamente a Italia. O sea, tenían absolutas estrellas y todos lo fichaban ellos, y entonces lo que les sobraba a Italia empezaban los demás a intentar llevárselos, pero era tremendísimo el nivel que tenían. Mira, Pablo, me voy a acercar a la cámara así para ver exactamente el 11 porque lo tengo un poco lejos. Portero Viti, defensas Arias, Gorriarán, Yerkan, Zúñiga y El Cacho, centrocampistas Viñals, Bango y Berto, y delanteros Carlitos, evidentemente, y Lacatus, que aquí te voy a decir, Pablo, para mí era tanto Lacatus que el primer recuerdo que tengo yo de ver fútbol es el Mundial del 90, y era Lacatus porque jugó por la tarde del sábado la URSS contra Rumanía, y Lacatus marcó 2 goles ese día. Bueno, pues ese día es el primero que yo tengo conciencia de ver fútbol, así que imagínate para mí lo que es Lacatus cada vez que le veo en un equipo, y por él me encantó el Oviedo aquellos años porque le tuve un cariño, porque poco después lo fichó el Oviedo, y yo alucinaba que ese tipo que yo había visto de repente, que me había abierto el fútbol a mi vida porque yo era un nene, de repente ese mismo tipo lo fichaba un equipo de España. Entonces, claro, aluciné, Pablo, cosas que nos contamos, nos echamos años encima, pero me encanta ver el 11. ¿Qué te dice este 11? ¿Qué le dice al oviedismo este 11? Bueno, pues lo que decía Nacho, ¿no? Son héroes aquí porque es la única participación del Oviedo en competición europea, pues porque también hay héroes del ascenso en ese equipo, porque está Carlos, que es uno de los grandes ídolos del oviedismo, esa delantera con Lacatus, como dices tú, porque además como había tan pocos extranjeros en las plantillas, ¿no? Pues claro, todavía son muy recordados a día de hoy, porque no es como ahora que el Oviedo tiene 15 muy bonito aquello, es verdad. Sí, sí. Entonces todos los jugadores de esa época son recordados, sobre todo los extranjeros, y ya te digo, en el Oviedo coincidió que había mucha gente que logró el ansiado ascenso a primer años antes,
y luego también estaba en esa histórica participación en una Copa de la UEFA muy potente, ¿no? Porque ahora pues ahí está la Champions y luego la Europa League y la Conference. De aquella la Copa de la UEFA era una competición muy dura. Sí, Y justo te tocó contra un equipazo, ¿no? Porque el Genoa creo que, no sé si llegó a cuartos, puede ser. No creo que a semis, creo que en semifinales perdió con el Ajax, creo, te estoy hablando de memoria, pero vamos, que llega lejos. Sí. Este es el 11 del partido de ida, que como decía Nacho, ganó 1-0. Aquí lo vemos minuto, no he puesto el minuto, pero el gol le marcó Bango, sí. El 1-0 y después perdió 3-1. El primer tiempo, creo, final del primer tiempo, yo creo que fue. 3-1 después fue en el estadio del Derby de la Lanterna. Yo soy del otro bando, yo soy de la Sampdoria en Genoa, siempre, de hecho, mi equipo italiano, con lo cual el Genoa en ese sentido no es que sea el que más cariño le tengo, pero sí que me gustaba mucho el fútbol italiano en esa época. Este es el recuerdo que quería para que la gente ubique realmente que esos 100 años del Oviedo han dado para días muy bonitos. Aquí, por cierto, el técnico era, como pongo ahí abajo, Javier Irureta, nada más y nada menos, que habrá mucha gente que no recuerde. Hay una imagen un poco random, esto ya lo digo en plan anécdota, chicos, de Lobato, Antonio Lobato, que todo el mundo le conoce por la Fórmula 1. Allí en Oviedo, esta imagen que yo voy a decir ahora mismo la sabrá todo el mundo, que ese partido del Oviedo Genoa lo dio Telecinco en España y era Lobato el que estaba en el terreno del juego. Claro, lo cual le mete tantas bromas a esa imagen directamente. Que esté el Oviedo, que esté Irureta, que esté el Tartiere UEFA y que de repente encima sea Lobato, que todo el mundo le conoce por la Fórmula 1, que está Lobato aquí a pie de campo. Además. Sí, con pelo, es verdad, sí, es verdad. Es que lo tiene todo esa imagen, con lo cual es que me parece más randonismo imposible. Por eso me encanta hablar del pasado, para conocer el hoy. Pero en el hoy, Nacho, ha habido también un bajón tremendo. Estoy poniendo imagen segunda B, el Oviedo, porque lo voy a recordar, el Oviedo está 8 temporadas en segunda B, porque después del descenso de 2001, por ahí pasaron evidentemente Irureta, Tavares, Aragonés, Antich, el equipo se va a segunda división en 2001, pasa a segunda B, primero 2 años en segunda y después está nada más y nada menos que 8 años en segunda B, para después regresar a segunda, y ya sabemos el día de hoy. Pero ubicando esta imagen, que también es muy especial, esto es segunda B, Nacho, ¿cuál fue el punto más bajo realmente del Oviedo, en el sentido no solo de categoría, sino de estar verdaderamente metido en un problemón y no saber qué iba a pasar con el club? Hombre, hay dos momentos duros que son casi que el Oviedo se juega la subsistencia y sin el casi, que es en 2001 desciende a segunda división, y aún en segunda división es de los equipos de los gallitos, de los que luchan por ascender. El primer año se queda a las puertas, con un mal final no se mete, pero el siguiente año es un completo desastre. Y estamos hablando de la 2002-2003, que el equipo acaba descendiendo de segunda división a segunda B. ¿Qué pasa? Que todo lo positivo que tenía los años 90, te lo voy a resumir porque podemos estar hablando horas de todo lo sucedido entonces, pero básicamente le pasó al Oviedo y le pasó a tantos equipos en los 90 que acumularon deuda, ¿no? Ahora cuando se habla del tope salarial, del fair play financiero, muchas veces a modo crítico, yo creo que un sistema como ese, como el que ahora implementa la Liga en los años 90, hubiera evitado muchísimos disgustos a los clubes. El Oviedo se hizo una mochila de deuda, la mochila la fue cargando, jugándose la baza de subir cuanto antes a primera, bajó a segunda B y las deudas eran enormes, tanto que no podía pagar a los futbolistas. Entonces se llegó a una fecha límite en el que si los jugadores no aceptaban las promesas de pago del club, el formato que ofrecía el club, el equipo iba a ser descendido administrativamente a tercera división, que se pensaba que era un órdago, pero se cumplió. El Oviedo fue el primer equipo y además yo creo que no se ha vuelto a dar algo parecido. Recuerdo el Murcia que fue algo parecido, pero vamos, lo del Oviedo fue un hostiazo en toda regla, porque es un equipo que estaba hace 2 años jugando en primera división y se ve descendido a tercera división con una deuda enorme, porque la deuda no queda solucionada, con una lista de acreedores brutal, y es cuando en Oviedo el alcalde intenta crear otro club, copiando el color del Real Oviedo azul, le copia el escudo y es el Astur de toda la vida, que se renombra Oviedo ACF. Y ahí fue la reacción de la gente la que salva al Oviedo, porque lo fácil hubiera sido, bueno, venga, sí, vamos a refundar. Por ejemplo, a ti que te gusta el fútbol italiano, en Italia todos los equipos se refundan y no pasa absolutamente nada. La Fiore, el Parma, el Perugia, etcétera, son equipos que son refundados y no hay la cuestión cultural que aquí sí hubo, que es que la gente vio que al Oviedo lo estaban matando antes de que muriera por sí mismo y la gente sale a la calle y, digamos, lo reanima, ¿no? Y ahí es un milagro que salga a competir. En 2003 es en tercera división, empieza con menos 6 puntos. O sea, es que tiene todos los detalles para un guión de un equipo que va a desaparecer. Y el otro momento gordo es 2012, porque en 2012 es verdad que el Oviedo en 2003 se salva a base de socios, de ingresos, se intenta estabilizar, pero hay una deuda enorme, y en 2012
otro presidente, Tony Fidalgo, plantea que hay que hacer una ampliación de capital y se llega a los 2 millones de euros en esa ampliación de capital o hay que cerrar el club porque no había subsistencia posible. Y fue otra historia preciosa que es la ampliación de capital que por medio sobre todo de Sid Lowe, que es un fenómeno, el periodista inglés, que empieza en redes sociales a mover el asunto, pero además cuentas con Michu, que está triunfando en el Swansea, Juanín Mata, que estaba de aquellas creo que en el Chelsea, Cazorla en el Arsenal, Adrián López, que estaba triunfando, sirven de altavoz y empiezan a llegar accionistas de todo el mundo y se llega a los 2 millones. Y el colofón es la llegada del grupo Carso, entonces de Carlos Slim, que con otros 2 millones ahí se salva el equipo. Pero resumiendo, son 2 puntos clave en la historia reciente del Oviedo, que estás a un paso del precipicio, que es 2003, con la reacción de la gente, y en 2012 otra vez con la gente, pero a un nivel más global, con la cantidad de accionistas que a día de hoy el Oviedo también será de los clubes del mundo que más nacionalidades coleccionan su accionariado, seguramente por esa ampliación de capital. Sí, tengo un compañero, Iker Zamayo, aquí en el enganche, que aparece habitualmente en mi mano derecha en todo esto, y siempre me dice que el Oviedo es el que más nacionalidades ha tenido en jugadores, precisamente por este tipo de situaciones que le dio. Fue abriendo mercado y apareció cualquier nacionalidad, parecía bien. Claro, Pablo, seguramente gran parte de tu parte periodística has tenido que cubrir al Oviedo en estas categorías inferiores. Yo te pregunto, sobre todo, ¿cómo ha sido para el oviedismo también estar aquí en las catacumbas del fútbol, casi a punto de desaparecer? Estoy poniendo ahora mismo una imagen que pone del diario AS, el Oviedo en tercera y al borde del abismo, de hace muchísimo tiempo, pero esto digamos que ha sido vuestro pan de cada día durante mucho tiempo. Sí, bueno, es que los aficionados al fútbol suelen ser siempre muy tremendistas, ¿no? Siempre pues están los típicos tópicos de resucita muertos, ¿no? El típico aficionado que llega a la semana, juega contra Alcolista y dice, bueno, seguro que nos ganan porque a nosotros siempre nos gana Alcolista. Eso lo repiten como un mantra todas las aficiones del fútbol español, imagino del fútbol mundial. También, pues cuando desciendes, hablas del infierno, ¿no? De bajar a las catacumbas, como decías antes. Todo eso, en el caso del Oviedo, es verdad. El Oviedo es que ha tocado fondo, el Oviedo ha estado muy, muy, muy cerca de la muerte y por eso toda esta historia bonita, cuando el ascenso, cuando el playoff, incluso el año antes que se perdió la final contra el Español, el volveremos de Melendi, Cazorla, todo esto, que pues que en otro club igual es, pues mira qué folclore tan bonito, pues puede pasar en cualquiera. En el Oviedo era algo cierto, porque el Oviedo lleva todo el siglo XXI medio muerto, por culpa de problemas económicos y malas gestiones, pero es una realidad, ¿no? No es que el Oviedo lleve 10, 15 años en segunda y segunda B por cosas deportivas y punto. No, el Oviedo ha estado muy cerca de morir y por eso se saboreó tanto y dio tanta felicidad este ascenso, por eso también ahora está doliendo tanto un poco esta temporada tan complicada. Pero volviendo a tu pregunta, pues en mi caso, yo periodísticamente, Nacho sí que pilló más segunda B, yo pillé solo segunda división porque empecé a cubrir al equipo como tal en 2017-18. Para mí, segunda división, ya te digo, llevábamos tanto tiempo fuera del fútbol profesional. Para mí, que el Oviedo se televisase en Movistar y tuviese 3 cámaras, 4, 5. De verdad, yo eso, cuando el Oviedo sube en Cádiz, que fui como aficionado al Carranza en 2015, para mí, yo le decía a mis amigos, es que me puedo tirar 20 años en segunda, que me va a dar igual, que voy a estar perfecto, que para mí segunda es tremendo. Luego, claro, evidentemente, te canso. Ya te digo, en 2015, pues ese ascenso que yo tengo amigos que incluso celebraron más el ascenso de 2015 que el del año pasado a primera, por todo lo que supuso volver al fútbol profesional. Claro. Pues los primeros años en segunda no ha costado nada, ni trabajar, ni cubrir al Oviedo, ni como aficionado, porque llevamos mucho tiempo fuera del foco. De hecho, ya te digo, que televisarse los partidos, Movistar, verse en el programa de los domingos, del resumen de la jornada, todo eso, yo lo consideraba totalmente un lujo. Volver a asistir, era ese retorno. Pongo en imagen, Nacho, no me quiero equivocar porque sé que son el grupo Pachuca, el Jesús Martínez, que podemos decir más o menos que es la imagen ahora mismo del grupo inversor que en año 2022... desde México acaban comprando el club al grupo Carso. Es verdad que ha habido diferentes accionariados, ha ido creciendo, ha ido moviéndose ahí la situación en diferentes porcentajes de acciones, pero Jesús Martínez podemos decir ahora mismo que es un poco la imagen de esa cara de ese grupo inversor en el Real Oviedo. A ver, hemos tenido todos ejemplos de inversores en España. Es verdad que llevan ya 4 años, es decir, creo que es suficientemente tiempo ya margen para Nacho haber sacado una idea. ¿Ha gustado? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Nos metemos ya en el día a día actual con el Oviedo en Primera División, colista ahora mismo de la Primera División cuando estamos haciendo este vídeo.
¿Qué situación hay en torno a Jesús y también al grupo de accionistas, al grupo Pachuca? Pues ahora mismo el momento más bajo desde que llegó al Oviedo, y ya no es solo una cuestión clasificatoria. A ver, Pachuca llega a un momento en el que hay cierto hastío con el anterior máximo accionista, que es el grupo Carso, que estaba detrás de Carlos Slim, pero realmente en el día a día estaba su yerno, que era Arturo Lías, desde México, una fórmula que funcionaba regular porque no estaba tan encima, ¿no? Tenía aquí, digamos, una directiva compuesta por personas de aquí, más Joaquín del Olmo, un ex internacional mexicano que estaba un poco gestionando todo en el día a día. Y con el grupo Carso yo creo que acaba un poco pues haciéndose un poco largo el periodo de Carso, porque están en segunda, consiguen el ascenso de segunda B a segunda, están ellos en el poder. Y cuando dan el paso a Pachuca, yo creo que la gente sí que lo coge con ilusión, ¿no? Pachuca, a diferencia de Carso, quizás no tiene el músculo económico que tiene evidentemente Carlos Slim, que en el momento que llega al Oviedo pues estamos hablando de una de las 3 personas más ricas del planeta. Pachuca ha demostrado en México que deportivamente sí tenía más la experiencia, digamos, de gestionar clubes. Sí. Y a la hora de evaluar a Pachuca es difícil, porque los 2 primeros años, el primero, bueno, digamos que es un poco de tránsito, se coge, hereda un equipo ya hecho, un director deportivo, un entrenador, que tarda poco en cambiarlo. El segundo año es cuando el Oviedo se queda a las puertas del ascenso, una gran temporada por todo lo que significó ese final, ese playoff, un poco también la identidad de la gente con el equipo, que se volvió esas imágenes del partido contra el Español, de Melendi cantando el Volveremos, que sirvió también ya no solo a deportivo, sino a nivel de imagen por todo el mundo. Fue una imagen que trascendió, ¿no? Y al tercer año consiguen el ascenso, otra temporada también de cambios, porque inicia Calleja y acaba dando con la tecla Belko Paunovic. Y digamos que, resumiendo muchas las cosas, a Pachuca hay que agradecerle el momento seguramente de máxima alegría en la historia de los 100 años del Oviedo, que es ese regreso por todo lo que significa del pasado 21 de junio. O sea, hay que colgarle esa medalla. Y este año, si se consuma lo que todos nos solemos, que no es por ser pesimistas, sino más bien siendo realistas, pero sobre todo por cómo se está dando el camino, no podemos decir que sea la peor temporada en la historia del Oviedo, porque estamos hablando de un club que deportivamente bajó de segunda B a tercera después de todo lo que te conté y que tuvo problemas. Pero sí podemos hablar de una de las temporadas y quizás la más desilusionante en la historia, sobre todo por eso, por el golpe tan terrible que pasa del 21 de junio, que asciendes a primera división, 25 años, se cierra el círculo. Yo nunca había visto tanta gente llorando colectivamente en un campo cuando marca el tercero Portillo. No sé, es una sensación de euforia total. Llega ese mercado de fichajes en el que trascienden nombres importantes como Jovic, como Lo Mónaco, como Massimo, y que trascienden, y que además había negociaciones de verdad por esos futbolistas. Y al final, con una serie también de decisiones en lo social que no son muy entendidas, de que un poco entendemos todos, iba a decir aficionado, pero yo creo que todos entendemos que Pachuca tiene una vertiente muy comercial también del club, que eso lo sabíamos porque en segunda también funcionaba, pero como aquí lo que impera siempre son los resultados, digamos que ahora ponemos más el ojo crítico, ¿no? Y que te das cuenta que el modelo quizás en primera división le queda un poco grande a ese modelo de exportar futbolistas que en México funcionan, pues con ese modelo en segunda, Alemão, Seoane, llegaron aquí Paulino, y eran futbolistas válidos y que destacaban, Colombato y Viñas, y llegas a primera, y el primer movimiento digamos que es Rondón, ¿no? Entonces Rondón, que ha sido un grandísimo futbolista, ahora mismo no está para la élite y se ha demostrado. Y luego vuelve a México y en el primer partido marca, y eso te pone un poco dónde está el nivel competitivo, digamos, del grupo Pachuca en lo que es lo meramente deportivo, ¿no? Entonces, Pachuca, que hay que agradecerle la mayor alegría posiblemente en la historia del oviedismo, ahora hay que exigirle mucho más porque está cumpliendo una temporada con el añadido, que es la temporada del centenario, que es totalmente decepcionante, y así lo ve la gente, ¿no? Que se ha desenganchado, se ha quitado esa euforia que se veía hace tan solo unos meses y que ahora es una decepción total con cómo se está gestionando el club. Claro, Pablo, seguramente no es que haya una excepción con el rol ahora mismo que tiene el Oviedo, porque viene de ascender hace unos meses, pero ha sido tan caótico el cambio, tan drástico de esa ilusión tremenda por tanto tiempo, a de repente verse tan metido atrás, me atrevo a decir casi incapacitado en muchos partidos, y viendo además las decisiones que se están tomando, que eso ahora mismo duele. Dentro de esas posibles interrogantes o de cosas achacables a esa estructura del Grupo Pachuca esta temporada, incluyo solamente, insisto, esta temporada, lo de Paunovic, técnico que asciende al club, técnico que está casado, hermanado absolutamente con la afición, que estaba luchando al equipo y que lo tenía fuera de descenso, de repente es despedido. Lo recuerdo así rápidamente, pero seguramente eso, Pablo, es lo más achacable y lo que ha hecho que de verdad la gente haya levantado la voz, haya alzado la voz a que no le gusta lo que está pasando ahora mismo con el Grupo Pachuca y el Oviedo.
Pues yo soy de los que piensa que se rompió todo cuando eliges al sustituto de Paunovic y no cuando despides a Paunovic. Creo que evidentemente despedir al técnico que te ascendió y que encima en 8 jornadas, pues bueno, te había ganado 2 partidos, estabas fuera del descenso, empatado a puntos con el 17º, con el 18º, perdón, pero bueno, más vivo que nunca, haciéndote la categoría, poco a poco carburando el equipo como podía. No era para nada una situación desesperada ni mucho menos. Pero bueno, sabemos cómo funciona Pachuca porque lo hemos visto. Dentro de su gestión deportiva se incluye la de poca paciencia con los entrenadores, la de no tener miramientos a la hora de despedir y de pagar finiquitos, porque el Oviedo ha pagado de más en estas temporadas a nivel de banquillos, pero donde lo rompes todo y donde pones una bomba en tu propio estadio, que es inexplicable, es contratando a Luis Carrión, ¿no? Porque si ya de por sí era complicada la decisión de echar al héroe del ascenso, porque era lo que era Paunovic en ese momento, si encima lo sustituyes con una persona que en ese momento, antes de jugar cualquier partido, ya contaba con la desaprobación de una cantidad importante de la afición, es palos en las ruedas, no, es que te tiras una montaña entera al paso de tu coche. Entonces yo creo que a partir de ahí ya la temporada se le viene abajo al Oviedo, quiero decirte, yo podría haber salido bien deportivamente del Carrión, pues igual, pero es que era muy difícil que saliese bien, muy difícil. Y a partir de ahí, social y deportivamente, todo se viene abajo, todo implosiona y ya pues ha sido una lucha constante por intentar salvar, remontar una situación que se complicó muchísimo y que encima luego, con el paso de los meses, a nivel de gestión y a nivel de despachos, han seguido poniendo palos en las ruedas. No digo que Paunovic lo hiciera todo bien, pero evidentemente tenía al equipo fuera del descenso. Quien pensara que no era ese el reto se estaba equivocando. Jesús Martínez salió después a la prensa diciendo que tenían que pensar más en Europa que en descenso. Craso error. Carrión demostró que él no tenía solución. De hecho, el equipo perdió para mí, desde mi perspectiva, insisto, ya no es opinión de mis compañeros, sino mía en este caso, que perdió demasiadas jornadas ahí en el que el equipo no puntuó, en el que el equipo no carburaba, no había soluciones. Acabó llegando a Almada. Hemos visto una mini renacer, mini revolución, no sé, una manera de poder por lo menos tener una mini esperanza en ese sentido. Lleva 7 partidos Almada, que llegó desde el Valladolid también porque tiene muchos vínculos evidentemente con el grupo Pachuca, es amigo, es del grupo, digamos. 7 partidos, 6 puntos, una victoria, 3 empates y 3 derrotas. Te pregunto igualmente a ti otra vez, Pablo, que ahora quiero preguntar otra cosa a Nacho. Se puede decir que es una ración, pese a todo, muy insuficiente porque el equipo sigue colista, pero es verdad que se ha visto algún mini brote verde. No sé si ha cambiado algo la mentalidad de la gente en Oviedo con la llegada de Almada o directamente ya tampoco tiene mucha esperanza. Bueno, yo creo que la gente a nivel anímico o ganabas 5 partidos seguidos, cosa que era imposible, o era irrecuperable el tema. Creo que futbolísticamente el equipo se ha mejorado y yo me atrevería a decir que de las 3 fases de la temporada, dividiéndola por entrenadores, ¿no? La fase Paunovic, fase Carrión, fase Almada. Sí. Creo que este es el Oviedo que más claro tiene cómo jugar y cómo competir en primera división. Estoy de acuerdo. Que consiga más resultados o no. Pero es que era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. Primero, porque el movimiento de fichar a Almada yo creo que no era el movimiento ideal. Despides a Carrión, ya sacaba esa etapa negra para todo el mundo, incluso para el propio Luis, yo creo. Y tienes la oportunidad de contratar a otro entrenador que ilusione un poco. Y Almada, que no se le juzgaba como entrenador porque nadie lo conocía, pero lo que representaba ese movimiento de traer al entrenador del Valladolid. Sí, y a un amigo, ¿no? Y a un amigo del grupo. Exacto, por lo que te une, claro. y por los vínculos que hay por detrás, porque el Valladolid no es parte del grupo Pachuca en la práctica, no está dentro de esa esfera, pero sí que por detrás hay vínculos que no sé si voy a decir sospechosos, pero que no se suelen ver en el fútbol español. Esto es algo que no estamos acostumbrados a ello y que a la gente pues levanta la ceja cuando lo ve, ¿no? Y la decisión de traer a este entrenador solo porque lo habías tenido en Pachuca y también por lo que te une al Valladolid, pues tampoco es que uniese mucho a la afición, pero bueno, futbolísticamente está realizando un trabajo, pues yo creo que correcto, que decente, que salvo el tema de Santi Cazorla, que le ha costado apostar por él, pues creo que más o menos ha dibujado una línea a seguir y la está intentando explotar, solo que pues bueno, la plantilla del Oviedo va muy justa y en momentos clave, cuando pudo engancharse de la permanencia, como pudo ser Pamplona hace 3 semanas o el otro día contra el Athletic en el Tartiere, pues el resultado fue en contra y pues ahora mismo parece una odisea, ¿no? Salvarte.
Nacho, pongo imagen de Vallecas, evidentemente esto es ya actualidad pura y dura, todo lo que pasó. Lo quiero afrontar desde la perspectiva de, sí, partido suspendido, vale, sí, la Liga decide hacerlo, lo hace a última hora, pero lo quiero afrontar desde la perspectiva, Nacho, de cómo ha sentado esto a la gente obetense, porque es una falta de respeto, y esto lo digo yo igualmente, ahora vosotros opinad, que te avisen unas horas antes, con toda la afición ya desplazada, cuando se sabía perfectamente que iba a llegar tarde, y además no hay una solución al efecto de alguna manera sobre esa manera de no haber respetado al Oviedo. La reglamentación en muchos países le hubiera dado 3 puntos directamente al Oviedo. Por lo que sea, no ha sido así. Incluso habrá gente del Rayo que cree claramente que debían haber sido ajusticiados de esta manera. Lo digo de verdad, porque además el Rayo ya sabéis que es un equipo peculiar y que también tiene sus peleas internas ahora mismo. Pero, ¿cómo se ha visto esto en Oviedo? Porque es verdad que a lo mejor va a llegar tarde como para imaginar una esperanza salvadora para el Oviedo. Pero si el Oviedo se está jugando realmente partidos clave donde puede salvarse, probablemente esto hubiera tenido mucha mayor trascendencia. No sé cómo lo veis allí. Es lo que pasa, que yo creo que estamos tan acostumbrados al maltrato sistemático al aficionado de los Sí, estadios, ¿no? sí. El mensaje que se manda siempre es de la liga, que lo importante es el telespectador y los aficionados de fuera y demás, y el producto, que casi damos por normal una cosa que fue una auténtica vergüenza y una aberración. La afición del Oviedo viaja a casi todos lados. Pablo, que está también de viajar, lo puede ver cada fin de semana, y siempre nos asombramos. Yo qué sé, me acuerdo hace unos años un partido del lunes en Cartagena, y te encuentras a 200 del Oviedo allí. Entonces todo el mundo viaja. Y cuando tú suspendes un partido a 4 horas en un destino que está a 4 horas de Oviedo, es que quiere decir que de las 1000 personas, pongamos, que iban a ir a Vallecas, 900 están en carretera en ese momento, y porque las otras 100 igual viajan desde Madrid o desde otros lugares. Pero todo el mundo le pilla en la carretera. Entonces es una falta de respeto alarmante, y que es verdad que yo creo que sí se puso el grito en el cielo, que sí que actuó bien el Oviedo, los medios, la afición, pero lo que lleva a la Liga a suspender ese partido con 4 horas, eso es lo que hay que reflexionar. O sea, la Liga en el momento que dice, no, esto lo voy a suspender porque a mí me da la gana, porque a 4 horas y no va a pasar nada. O sea, lo que lleva a la Sí. Liga a suspender 4 horas antes quiere decir que el que toma la decisión seguro que dice, bueno, esto no va a pasar nada, como aquí somos nosotros los que mandamos, nadie se nos va a revelar. Y yo estoy convencido, no, lo sé, que a la Liga le sorprendió un poco la reacción de la gente, que se les pusiera como los malos de la película, porque no estaban acostumbrados a ese rol, ¿no? Estaban acostumbrados a hacer, deshacer, y que nadie les dijera nada. Ahora, el problema, la reclamación legal del Oviedo, yo soy poco optimista en que al Oviedo le vayan a dar los 3 puntos por ese partido. Yo creo que el Oviedo, ese partido se va a jugar. Luego, pues hay la opción de ir a la vía legal. No creo que la federación vaya a fallar a favor del Oviedo, la verdad, y tal y como está montado ahora, con el talante que ha llegado a Luzán, que es más de la mano de la Liga, y le veo más con miedo a enfrentarse a la Liga que a llevarle la contraria, ¿no? Soy poco optimista. Sería bonito para crear un precedente y para frenar un poco los pies a la Liga, y decir, oye, como ejemplo de un poco de respeto a los aficionados que al final son los que te dan el día a día también en la Liga, ¿no? Está bien que intentes facilitar, que pongas partidos los lunes y los viernes para que lo vean no se sabe dónde, que pongas horarios indecentes, puedes tragar con todo, que es lo que decía el Oviedo, pero bueno, también hay que subrayar ahí que los clubes son los primeros culpables, y también el Oviedo, que ahora se indigna y que siempre apoyó a Tebas, como el resto de clubes, con todas las medidas que están metiendo en el fútbol en contra del aficionado de a pie. Vamos a ver qué pasa, porque ese partido va a ser absolutamente trascendental, porque el Rayo también está metido en un marrón en esa zona. Pablo, pongo ahora mismo una foto del bueno de Cazorla, al que yo tengo un cariño tremendo, primero porque es de la misma edad que yo, tiene los mismos años, y además es que lo entrevisté, fue la primera entrevista que hice en la Eurocopa 2008, yo allí presente, primer gran torneo que me tocó cubrir. Pido a la federación que me den un jugador, me dan a Cazorla, que acababa de llegar, y era la primera entrevista que daba él con la selección española, con lo cual para mí le tengo un cariño increíble. Siempre cuento esta anécdota cada vez que le pongo, porque además todos sabéis, no es que yo lo diga, es que no hay nadie que encuentres que te diga que no es un tipazo Cazorla. Pero es que yo allí casi que siempre recordaré que en aquella carpa de la Federación Española entrevistándole, yo estaba nervioso, pero es que él estaba todavía mucho más nervioso que yo, porque era la primera vez que le llamaban para la selección, y estaba alucinando allí, no sabía ni qué responderme. Dicho lo cual, le pongo aquí, recuerdo a la gente que den al me gusta, al like, que se suscriban, que este tipo de contenido es bonito así y que queremos seguir haciéndolo, así que suscribíos al canal, os lo vamos a agradecer mucho. Pablo, te pregunto, claro, decía ahora Nacho, nos faltan un poco el respeto, los lunes, los viernes, el único que ha levantado la voz, que parece el altavoz oficial del Oviedo, es el bueno de Cazorla, y no está teniendo precisamente una temporada muy, muy complicada, o sea, muy sencilla. Sí, bueno, Santi ya está en un plan de, pues si no lo decís vosotros, lo digo yo. Sí que es verdad que, como dijo Nacho, la respuesta del Oviedo con todo este tema de Vallecas, pues creo que ha estado
a la altura, ¿no?, de lo que se esperaba, y eso pues es noticiable porque otras veces pues seguramente no lo está, y aún así Santi pues no se calla nada, ya no tiene una edad para Claro. callarse nada A y eso conoce. voy, Pablo. Es que ahora mismo levanta la voz, juega poco y quizá, porque termina contrato, ese contrato que él elige cuando quiere y como quiere, básicamente, a lo mejor se retira. Es decir, ¿cómo está todo esto? Esta conjugación ahora mismo es un momento complicado para él también, claro. Sí, bueno, la temporada en general, Santi pues es una persona que es capitán, que es una leyenda del fútbol español, que es un símbolo del oviedismo, que es oviedista y que para él siempre está pensando mucho en que la gente no piense que no lo da todo cuando vamos, es una tontería. Yo cuando hablo con él siempre se lo digo, vamos a ver, Santi, ascendiste a este equipo tú el año pasado, porque la gente de fuera de Oviedo, cuando ve que Cazorla está en el Oviedo, dice, bueno, va, este lleva el brazalete de vez en cuando, lo sacan ahí a pasear y poco más. No, es que Santi Cazorla fue una figura trascendental del ascenso del Oviedo. Es que sin Santi Cazorla yo creo que el Oviedo no sube, ¿no? Y por ejemplo está esa eliminatoria contra la Almería, que en el Tartiere te estaban pegando un meneo curioso y sale él y lo cambia todo, más allá de su golazo de falta. En el playoff, en la final con el Mirandés, no puede jugar la ida porque está tocado, en la vuelta la juega titular y marca el penalti que el Oviedo falló en Andúba, que lo falló Colombato. Entonces, Santi fue trascendental en el ascenso del Oviedo, más allá de la edad que tenga. Y este año, pues evidentemente, no lo ha pasado nada bien, como cualquier aficionado. Y ya esto de Vallecas le pillaba en una época pues complicada, sobre todo semanas antes, ¿no? Porque después de la llegada de Guillermo Almada, Santi no estaba contando nada, ¿no? Porque Guillermo Almada pensó que para su estilo de juego pues no era tan importante. Sí que es verdad que cambió de opinión contra el Girona, ¿no? Hace 2 semanas cuando el Oviedo consigue esa victoria después de casi 4 meses en la que Santi, pues con poco ya fue fundamental en el triunfo al participar en la jugada del gol, ¿no? Entonces, pues Santi no lo está pasando bien, pero aún así pues es el capitán, sabe de su importancia, sabe también de la importancia de su altavoz, ¿no? Pues manda un mensaje a un jugador del Oviedo, no es ni comparable a lo que pasa cuando lo manda él, ¿no? Y entonces yo creo que ya está él cansado de todo esto, su familia, sus amigos viajan con el Oviedo. Te hemos perdido otra vez, Pablo, ahí con el sonido. Te cambio el frente, Nacho. Pongo en imagen a la plantilla, que me apetece saber qué sensación tenéis con la plantilla. No ha estado a la altura, le ha faltado competitividad, no ha tenido los elementos suficientes, solo me quedan 2 preguntas más, esta y otra más, y con eso terminamos. Pero ¿qué sensación os queda de ver al equipo ahí abajo? Es que no ha competido bien porque veo las cifras. Escandel está haciendo temporadón. Es verdad que Colombato, Rajín, David Costas, Hassan, Viñas, están teniendo muchos minutos, muchos jugadores, pero quizá no les está dando. Da esa sensación de, es que con este equipo no se puede. Mira, todos los nombres que dijiste ahora son todos futbolistas de segunda división año pasado en el Oviedo. Sí. Eso es la mejor respuesta que te puedes imaginar. Preguntabas si no están compitiendo bien, yo creo que todo lo contrario. La plantilla está compitiendo bien, pero el nivel, Claro. yo para mí es la plantilla de nivel puro más bajo de primera división. O sea, por compararte con el Levante, que está también metido atrás, abajo, Levante yo lo veo futbolistas que el Oviedo no tiene, sobre todo Carlos Álvarez, Zetayón, que ahora no está bien, pero son dos futbolistas que el Oviedo directamente no tiene ese perfil. El Oviedo mantiene una base de segunda división, que en segunda división altos ese nivel, pues los Sibo, Colombato, Chaira, Hassan, Viña seguramente si no hubiera tenido aquella lesión sería un futbolista todavía más importante, los centrales, Costas y Calvo, es un segunda división alto, y llega a primera división y muchos de ellos, el caso de Aarón, el caso de Costas, dan todavía un salto más para demostrar que pueden ser futbolistas de primera división. El fichaje de Reina es un buen fichaje, pero todos los fichajes que has hecho este año, no hay ninguno que digas, este es un futbolista consagrado para primera división. O sea, la gran apuesta es Luka Ilic, que pagas 2 millones de euros y ha pasado de puntillas por toda la temporada, pero no destacó con Paunovic, no jugó con Carrión, porque por su carácter, por su forma de ser, por chata en las venas, ¿no? No es un jugador que con Carrión no encaja y no lo pone, pero es que ahora con Almada tampoco, y es la gran inversión tuya, ¿no? Los dos, el fichaje más caro. La otra gran inversión, aunque no sea traspaso, sea cedido por salario, es la de David Carmo, que es un central muy aparente, que lo ves, dice un tío que es un tallo, que es alto, que va de cabeza, que tiene una salida de balón pulcra, zurda, pero acaba apareciendo en 6-7 fotos de la temporada que te cuestan muchísimos puntos, ¿no? Y la última se vio
el otro día con esa mano totalmente evitable. Un central no puede saltar así con Iñaki Williams con un brazo extendido porque te van a pitar penalti si te roza. El día del Betis también está blandito con Lo Celso, el día de Sevilla no está bien, el día del Camp Nou una mala salida es el 1-0. Entonces, es una apuesta también económicamente que es fuerte y tampoco te está dando resultados. Dendón, que era desaparecido, Brécalo ya se ha ido, solo ha jugado la primera parte de la temporada, tampoco ha dado su nivel, Forés, es que no hay ningún fichaje, ¿no? Entonces, decía el director general, Agustín Lleida, que aquí actúa un poco como director deportivo, que si volviera atrás hubiera fichado más producto nacional y no haber ido tanto al mercado extranjero porque no tienes el conocimiento. Claro, pero es que en invierno tampoco lo solucionas, ¿no? Traes 3 futbolistas que son de fútbol sudamericano, de fútbol mexicano también, y tampoco entran rompiéndola, ¿no? Entonces, si me preguntas por la plantilla, te diría a nivel competitivo, bueno, porque eso, pues Colombato pues está dando lo que da, seguramente no le dé más de eso, los centrales lo mismo, Raheem, bueno, está haciendo una integración express a primera división, Nacho Vidal también te da lo que te da, ¿no? Pero a nivel de calidad, coges la plantilla entera con los fichajes y los que siguen y es la peor plantilla a nivel de calidad de primera división, seguro. Sí, digamos que no hay para más y que además la sensación es que cada vez que intenta el grupo fichar, pues ficha siempre basándose en su estructura y quizá eso pues ahora mismo no le da para mucho más. La última, compañeros, estoy poniendo un dato que es desolador, yo lo asumo que es bastante desolador. He mirado a la empresa de datos B-Soccer, que son amigos además, los conozco muchísimo. Hay un dato que acaban de sacar del 98% de sus datos, bajo sus datos, en el Big Data y demás, 98% dice que el Oviedo va a bajar a segunda división. Evidentemente, esto dice que va a ser cuestión de semanas. El hecho de que el Oviedo vuelva a segunda división. Yo os pregunto a los dos, desde la perspectiva de haber esperado tanto tiempo para esto, ¿está la gente preparada en Oviedo para seguir luchando estas últimas jornadas por un milagro? ¿O está la gente preparándose ya con dolor para el retorno a segunda división? ¿Cómo lo ves, Pablo? Termino luego contigo, Nacho. No, yo creo que la gente ya está preparadísima para el descenso, lo tiene asumido. El tema es que se tiene que luchar, no descender de manera muy humillante. Creo que la temporada se puede hacer muy larga, si estamos todavía a mediados, finales de febrero. Es que queda un mundo, y si te ves ya en marzo a 17 puntos, 18 de la permanencia, es que esos partidos en el Tartiere pueden ser una condena para todo el mundo, con un centenario que celebrar entre medias. Yo creo que no hay club, siempre uso la misma expresión, no hay club que pueda soportar 3 meses a malas, jugándote nada, con el equipo descendido, con jugadores ya pensando en otras cosas. Es que va a ser un ambiente muy complicado, ¿no? Creo que la gente está resignada a nivel, la salvación es imposible ya, pero es diferente hacerlo de una manera más digna que dejándote llevar durante 3 meses, que es mucho tiempo, porque ya vemos equipos que se dejan llevar un mes y ya les cuesta. Imagínate dejarte llevar durante 3 meses, eso me parecería muy complicado también de cara a la próxima temporada. Así que es verdad que el fútbol no tiene memoria y al final un verano ilusionante, un nuevo proyecto, ya la gente se vuelve a enganchar, y más en Oviedo, que como sabe Nacho, aquí pues con poco ya la gente te da su vida, pero creo que el equipo tiene que intentar, y el club no lo ha hecho. Yo creo que el mercado de invierno no ha luchado por ello, pero el equipo tiene que intentar sacar cosas en estos meses para que el descenso, que parece inevitable, pues sea lo más digno posible. Nacho, ¿cierras? ¿Hay fuerza para la esperanza o directamente ya asumimos el derrumbe y el año que viene será otra cosa? Yo creo que está bastante asumido, ¿no? Que el equipo va a descender, pero eso también puede ser una parte positiva. O sea, tú el descenso ya lo has integrado, sí, ¿no? Sí. Yo creo que incluso en el propio club, porque los primeros pasos que se dan son que ya han fichado a Pablo Sáenz, que es un buen extremo para segunda división, pero que seguramente en primera no te valdría. Jacobo lo tienen casi cerrado y es parecido, ¿no? Las renovaciones van por ahí. Renuevas a Dani Calvo, que hoy por hoy es el cuarto central, quiere decir que estás pensando en segunda. Mira, yo ayer o antes de ayer hablé con Aitor Aldeondo, te acordarás de él, jugador de la Real en los años 90, delantero. Fue el fichaje, digamos, galáctico del Oviedo en 2003, cuando descendió, y le preguntaba por esta cuestión, joder, ¿y cómo lo ves tú? ¿Y si desciende y tal? Y me decía, mira, es que descender no es un drama, descender a la segunda división. Dice, y te lo está diciendo un tío que firmó en el Oviedo en 2003 con menos 6 puntos, una deuda enorme que no sabía si iba a cobrar. Dice, lo que no es un drama, lo que pasa es que tú tienes que cogerlo como experiencia, has estado un año en primera división, lo que es la decepción, ¿no? La decepción de que todos el 21 de junio,
cuando ganamos al Mirandés el Oviedo, Claro. nos hicimos la idea, y los primeros mensajes es Maximovic, Jovic, luego Mónaco, nos hicimos una idea de decir, joder, ¿por qué no podemos, no te voy a decir, llegar a primera y arrasar? Dice, pero ¿por qué no podemos ser nosotros un Osasuna, un Getafe, de estar varios años en primera y creciendo poco a poco y, bueno, pues pelear? Hoy en día que entran tantos en Europa hasta el octavo o el noveno, ¿no? ¿Por qué no en unos años estar ahí? Y esto es un golpetazo precisamente a esa perspectiva, ¿no? Que nos habíamos hecho todos. Lo que decía el de Hondo, dice, si baja el Oviedo, ten en cuenta que no va a estar 25 años alejado de la élite. A nosotros nos pesa un poco esa experiencia en los que vivimos lo que pasó en 2001, que el Oviedo desciende y dices, bueno, a ver si para el año que viene subimos, ¿no? Y luego estás 25 años que estás al borde, estás más cerca de la desaparición y estás jugando en campos de tierra en la tercera asturiana, más cerca que de volver a primera, ¿no? Entonces yo creo que nos pesa un poco también, dice, uff, y si ahora volvemos a tener otra época así, pero bueno, creo que desde el punto de vista más analítico hay que sacar conclusiones positivas de esta temporada. Conclusiones positivas no, sobre las positivas y las negativas, para saber qué no hacer, ¿no? A partir de ahora, y que sobre todo que el Grupo Pachuca que aprenda y que haga una estructura acorde a lo que significa la primera división. No solo tener un equipo que ascienda, sino tener un club que sea capaz de progresar en primera división. Digamos que duelen las formas, porque quizá hay cosas que achacar a los que mandan de no haber puesto todo de su parte probablemente para que la situación hubiera salido mejor. Las decisiones durante el camino de tantas dudas tampoco han sido las adecuadas para alguna erración y ahora mismo duele mucho verlo en esa situación. Pero es verdad que este equipo ha sufrido tanto, como os hemos contado, que un descenso formará parte pequeñita de una historia que va a ser justamente en un mes nada más y nada menos que centenaria. Y ha sido un placer aquí celebrarlo y homenajear la temporada del Oviedo, más allá de que tiene pinta que va a ser de un descenso a segunda división. Ojalá que no sea así, ojalá que siga luchando, que lo haga con dignidad, y lo hemos contado con Nacho Azbarren, compañero del diario AS, y también con Pablo Fernández, mejor dicho, de La Voz de Asturias y de EFE. Muchas gracias a los dos, porque es verdad que contarlo desde la distancia podríamos haberlo hecho, pero nunca hubiéramos sentido la realidad de lo que se cuece allí en Oviedo sin vosotros. Así que, Nacho, Pablo, muchas gracias a los dos. Gracias por estar en Gracias a ti. Gracias. Un placer.